Hola, me alegra saludarles. Estamos aquí haciendo este audio, este video aclaratorio, un poco para que se tenga en cuenta que es mi opinión sobre lo que está pasando con los taijetianos, con las taijetianas, con Mari, o con la reina Mari, primera de Taijeta, y con el problema con Robert y Gocia y todo lo que ha estado pasando referente a la divulgación taijetiana. Eh, ¿Por qué podría opinar sobre este tema? Te podrías preguntar si digamos que puedo opinar. Y pues yo diría que sí, tengo mi punto de vista que es personal y único, y es exclusivamente mi punto de vista. No quiero influir en el punto de vista de las demás personas, pero sí quiero expresar lo que yo miro desde mi nivel. Yo conozco directamente en persona a Robert y a Gosia, ¿verdad? Yo los conozco personalmente a ellos, sé de lo que son capaces, de lo que no son capaces, y también pues conozco desde mi punto de vista, conozco tanto a Mari como, bueno, es Baruder en primera instancia, la conocí muy bien, ¿verdad? También a Atena, a la que ustedes llaman ya sí, yo me expreso más eh, de ella como Sofía, así como conocí a Atena, perdón, a Neca, y conocí a varias personas de Taijeta, incluso a Muna. ¿Verdad? Tuve la oportunidad de poder ver desde el astral y poder estar en la Toleca. Y bueno, realmente he tenido una experiencia muy vasta, pues, con respecto a ellos, ¿verdad? Entonces, por eso en este sentido, pues a quien quiera y tenga oídos para oír, que escuche y que saque sus conclusiones, y el que tenga ojos para ver, que vea y observe y entienda. Eh, yo tuve contacto con Gosia desde el 2019. Nos reunimos con ella y con Robert en enero del 2020. Y bueno, con Gosia seguí teniendo contacto con ella por varios años. De hecho, yo dejé de escribir, por cierto. ¿Verdad? He tenido muchas cosas que hacer. De hecho, he estado manejando 9 canales de divulgación que ustedes no tendrían ni idea de dónde están ni qué es lo que estoy haciendo. Pero mi tema específicamente está orientado a despertar almas, ayudarle a las almas en su proceso de despertar espiritual y de conciencia, que en este caso, pues este tema de hoy es algo como un agregado, ¿verdad? No es mi tema de este canal, de hecho, ¿verdad? No, pero que dado que he hablado varias veces de este tema, y que al principio, de hecho, este canal se hizo para poder tener un contacto más fluido con la CESBARU. Y bueno, a partir de ello, pues ya tuvimos la oportunidad de tener varios contactos hasta que contactamos directamente con Ananda. Y entonces, realmente, pues el canal cumplió su objetivo, y que uno de ellos era contactar con ellos, pero también era que las personas pudieran aprender de lo que es el despertar espiritual y de conciencia. Y ese ha sido siempre el enfoque, el despertar espiritual y de conciencia. En este sentido, pues nos reunimos con Robert y Gosia, aunque debería decir Gosia y Robert porque realmente el contacto ha sido más con Gosia, ¿verdad? Es una persona a quien quiero muchísimo, muchísimo, ¿verdad? Con Robert ha sido realmente solo fue ese día el contacto. Eh, y bueno, quiero comentarles que para ese tiempo no, pues no habían pasado los 5 años y fracción que ha pasado hasta este momento. Ellos llevaban 1 año y meses de divulgación,
Y quiero decirles hasta este punto y hasta este punto todavía del tiempo hace 7 años, que el tema del dinero no ha sido un factor realmente determinante para Robert y para Gossip, o para Gossip y para Robert. Ellos desde que entraron y empezaron con el tema de la divulgación, eh, primero fue un tema que les apasionaba, la parte de no entender por qué no encajan, y empezaron con la parte de tratar de conocer un poco más del tema extraterrestre. Eso lo llevó con la señora mayor, etcétera, y toda esa historia, pero ambos tenían su forma de vida y vivían bien, cómodamente en Barcelona. Pero cuando empiezan a trabajar en un tema, que es este tema de la divulgación tagetiana, empiezan a darle más horas y más horas y más horas. Entonces llega un punto en donde tienen que soltar su vida de la que estaban viviendo económicamente para poderse dedicar a todo ese trabajo que, como le dije yo a Robert y a Gosia en su momento, les decía: ustedes saben, tienen idea de lo que están haciendo, porque este trabajo que ustedes están haciendo hoy puede ser que se pueda venir a compartir en universidades en 20 años. Ahorita, ¿cuánta gente están tocando? En ese entonces era aproximadamente 1 millón de personas. Piénsenlo en 5 años, en 10 años, en 15 años y en 20 años. Y ellos realmente no habían pensado en eso. Y entonces ellos se sorprendieron y decían: pero ¿cuánta responsabilidad tenemos? ¿Verdad? Entonces yo les animaba a que trataran de hacer ese trabajo, que ya que lo estaban haciendo con mucho amor y con mucha entrega, de que quedara lo suficientemente claro y explícito para que las personas lo comprendieran bien. Y ellos me dijeron que sí, que estaban tratando de hacer eso, porque de hecho para ese momento ellos eh, contaban un poco de la, de las entrevistas que tenían, digamos, de las conversaciones que tenían, y, y después empezaron a agarrar temas para tratar de explicarlo lo mejor posible. La situación es que, y de hecho, recuerdo que en ese sentido Esbarú se puso así un poco, no sé si diríamos que molesta o triste, o ambas, porque al agarrar fracciones de una conversación, fracciones de otra conversación y fracciones de otra conversación, entonces se perdió un poco el punto de vista que se había querido transmitir. Pero el esfuerzo que estaban haciendo era para tratar, y eso más que todo lo hacía Robert, ¿verdad? Era para tratar de dar al público un tema específico desarrollado en diferentes partes para que quedara lo suficientemente explicado. Entonces, hasta este punto y hasta el 2024 podría confirmar que Robert y Gosia realmente siempre han tenido contacto tarjetiano, pues. Bien, de hecho, han tenido contacto tarjetiano en tiempos en donde ellos se les ha dicho que por favor no digan que tienen en ese momento el contacto. Su punto de lealtad ha estado hasta, digamos que hasta ese punto de mentir o de esconder que están teniendo un contacto eh, con, con ellos, pues, para darles un poco de descanso, un tiempo libre de divulgación, ¿verdad? En el caso de ellos dos, Robert y Gosse han sido muy, muy, muy leales a sus amigos, en especial a los amigos que ellos han conocido, que son los amigos de la Toleca. Con ellos han tenido una muy buena relación, muy buen contacto, y por mucho tiempo. Pero también
ha habido algo que ha causado mucho estrés. Y es que cuando han surgido dudas sobre diferentes temas, pues ellos han pedido que por favor se les verifique, se les amplíe o se les comente cómo poder dar cierto tema para que pueda ser lo suficientemente claro, para que ellos puedan transmitir lo suficientemente claro desde el punto de vista de ellos como taijetianos y no desde el punto de vista de Robert Legosi. Y creo que esa parte es muy importante recalcar, de que tanto Robert como Gosia, ellos han trabajado por transmitir el mensaje taijetiano, no por transmitir sus opiniones, que eso es bastante importante porque hay algunas personas que dentro del mensaje de otras personas lo pueden contaminar con sus opiniones, mientras que ellos han entendido desde el principio que lo que ellos iban a transmitir era el mensaje taijetiano o el mensaje de las personas que tenían, con las que tenían y han tenido contacto, y no su propia opinión, porque ellos hacen a un lado su opinión, hacen a un lado su experiencia, hacen a un lado su conocimiento, ¿verdad? Para solamente ser canales que están transmitiendo ese mensaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con Robert? Yo les puedo confirmar, yo confío en Robert, yo confío en la persona que es una persona buena, es una persona noble. Bueno, hay algunas personas que dicen que bueno, que es que se enoja mucho y el hecho de enojarse baja su frecuencia espiritual, tanto la de Robert como la del oyente. Y bueno, también tenemos que recordar que cada persona tiene su propia personalidad y en el caso de él como español que vive en Cataluña, realmente pues te sorprenderías, casi la mayoría son así o más fuertes, ¿verdad? Realmente la llama de la ira se les enciende rápido, pero en ese sentido yo diría que más bien Robert es reservado, muy, muy reservado, ¿verdad? Le decía a él que él tiene un alma real, porque de hecho ellos son muy cariñosos, ¿verdad? Muy, muy afectuosos personalmente. No entre ellos, sino con las personas que se le acercan, ¿verdad? Conmigo fueron muy afectuosos. Bueno, pudimos darnos muchos abrazos realmente, mucho tiempo. O sea, realmente fue un tiempo muy, muy bonito que lo llevo en mi corazón. Lo respeto muchísimo, ¿verdad? A Gosia la quiero muchísimo, ¿verdad? Es un afecto muy grande el que tengo por Gosia, por siempre estar dispuesta a apoyar, a recibir, a enviar. De hecho, Gosia me ofreció a mí también tener un contacto directo, el cual en ese momento, pues, yo le dije que no, que con lo que yo hacía, pues, suficiente. Ahora, con respecto a... Vamos a hablar ahora de las Esbarú. El tema de las Esbarú, pues lo he comentado en varias ocasiones y más en este canal. De hecho, he borrado varios canales. Desde el 2018 estamos divulgando, ¿verdad? Y estamos comentando y estamos haciendo eso. Antes tuve otros canales, pero solamente de toda esta situación, pues he tenido que abrir como 3 4 canales que se me han cerrado como, bueno, han sido como 5 o 6 porque se me han cerrado como 3. Entonces, en ese sentido, les podría decir que desde el 2018 conocí a Suelo DR y desde entonces empecé a tener la posibilidad, la oportunidad de poder ir para ver si era real esto de la nave Toleca. Después pude empezar a entender hasta un poco sobre mi propio pasado. Yo le comentaba a Robert Yagosa
no entendía. Yo tenía muchas imágenes en donde yo estaba siendo entrenado como tarjeteano, como en la parte de estrategias de caza, y que no entendía por qué, si hasta ese momento eran nuevas, relativamente nuevas las UCI, y cómo era que yo pues había sido entrenado en ese tipo de naves. O sea, fueron conversaciones bastante amplias las que tuvimos con Gosia y Robert. Y en ese sentido, pues, eh, eso me hacía que estuviera más tiempo en el astral pidiendo apoyo de los espíritus del Altísimo para estar más tiempo en el astral y para ir pudiendo armar tanto mi propia identidad, entender quién era yo, como qué tenía que ver con toda esta historia. Pues después también, eh, pues tuvimos la oportunidad de, digamos que en cierto sentido, traer o poder conocer a Sofía, después a Atena, después a la mamá de Atena, después a Minerva, después pues también tuve algo que conocer también a la mamá de Minerva. Bueno, Minerva me refiero a Mari, la que pues conocen ahora como Mari, Maris Barú o Mari Suá o la Reina Mari, ¿verdad? Entonces hemos tenido la oportunidad de poder eh, tener esa oportunidad de poder ver en el astral, ir ya sea a las naves, ir a donde están, ver desde fuera las naves, ver desde dentro, platicar con sus almas, eh, o a veces solamente estar de observador, ¿verdad? Estar de observador viendo lo que está pasando en los lugares, ¿verdad? Entonces, para la pregunta, ¿es la divulgación de Mari y todo este proceso que ha llegado hasta este punto, hasta el día, digamos, de hoy es 3 de agosto, no sé cuándo va a salir publicado este video, es 3 de agosto del 2025 soy. Eh, Esto de hecho lo he venido retrasando, eh, lo he querido hacer desde hace mucho, desde que empezaron a salir lo de que la divulgación TGTN ha sido infiltrada, pero en su momento pues solo lo he ido posponiendo por algunos temas personales en cuanto a mi visión, pero bueno, se llegó el momento porque parece que esta bola de nieve va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y va afectando a muchas personas. Y al final, los pocos que logren llegar a este mensaje, pues que por lo menos sean a los que el Padre quiera que llegue y ya está. ¿Verdad? Darles un poco más de claridad. Sí, la divulgación de Mari es real, ¿verdad? La divulgación de Mari desde el principio ha sido real, pero necesitan entender más el contexto de por qué Mari hace la divulgación ella sola, ¿verdad? Ella y por qué ella quiso ser independiente completamente a Robert Legosia. Y aquí vamos a tocar un punto que es bastante sensible, y lo digo desde mi punto de vista, desde lo que yo he visto, desde, digamos que un plano un poco más superior, un plano más elevado de lo que podrían ver tanto Robert como Goza, la información que podrían tener ellos y lo que todavía los TGTianos no lo han querido comentar, ¿verdad? Pero lo voy a explicar de esta manera. Cuando ellos empezaron a tener contacto con Esbarú de Guerra, pues el contacto empezó, ¿verdad? De hecho, hasta Muna se dio cuenta, ¿verdad? También la comandante de ese momento, pues de hecho Allen ni todavía en ese momento pues no estaba ni como reina ni como nada, Muna era la reina, ¿verdad? Y entonces pues empezó el contacto con ellos y empezaron a compartir, ¿verdad? Fue pasando el tiempo y fueron compartiendo más. Varias personas empezaron a estar en las conversaciones. En el caso de Aneca, por ejemplo, solo les daba el paso para la conversación, ¿verdad?
Y así varias personas también tenían relación, ¿verdad? También estaba la comandante de ese momento, que tuvieron comunicación con ellos y ellos fueron divulgando. Estamos hablando del 2018, 2019, ¿verdad? Llegó un tiempo en donde, bueno, después ya en el 2019 empezó a haber muchísimo estrés, muchísimo de parte de ellas, ¿verdad? Empezaron a sentir que la divulgación ya era una carga pesada, ¿verdad? Eso empezaron a sentir que la divulgación estaba siendo una carga que no se mira desde la parte física, sino, pero desde la parte astral sí se mira. Y es que cada persona que está pensando, por ejemplo, en Esbaruder, que está pensando, en este caso ella, que era como, que podríamos decir el precio de la fama, ¿verdad? Eh, no solamente es el hecho de escuchar el mensaje, sino que hay personas que están tratando, en este caso Esbaru, de estar despertando la mente, digamos, la mente colectiva de las personas. Pero esas personas a las que les está escuchando tienen alma. Y muchas veces esas almas están contaminadas. Están contaminadas con demonios, ángeles caídos, espíritus de brujería, de hechicería y diferentes tipos de espíritus. ¿Qué es lo que pasa cuando uno de sus seguidores tiene ese tipo de espíritus? Y está tanto con ese de Esbaruder, el contacto, Esbaruder. Entonces vienen ese tipo de espíritus, abren portales hacia, en este caso la principal, en este caso sería Esbarú, y empiezan a hacer un drenaje energético, ¿verdad? Empiezan a hacer el drenaje energético. Entonces, imagínense eso con, con 1000 personas, ¿verdad? De las cuales 10 puedan hacer eso. Sería el drenaje energético de 10 personas de 1000, que sería el 1%, pero ahora piénselo de 100.000 o de 200.000 personas. Piensen, si de 100.000 serían 1000 personas con ese tipo de capacidad de poder hacer ese drenaje energético. De 200.000, ¿verdad? Serían 2000 personas. Y de 1 millón, ¿cuánto sería? Y más las personas que tienen lo que le llaman el hate, ¿verdad? Entonces que abren esos portales, tiran parásitos astrales, tiran todo eso. Entonces, ese estrés viene a ser causado desde el mundo espiritual, no desde el mundo físico, ¿verdad? Por eso es que muchos artistas terminan suicidándose, porque esas, se abren esos portales, los drenan energéticamente, lo hacen sentir solos, vacíos y llegan a implantarse seres espirituales potentes, demonios y seres más fuertes que logran hacer que las personas se quiten la vida, ¿verdad? No fue eso lo que pasó con Esbaruderra, no se quitó la vida en sí. Pero para la gente de Taijeta, para todos sus amigos que estaban viendo todo ese proceso, cómo llegó a adelgazarse, cómo llegó a verse en un estado tan más lamentable, tan más triste, que cuando ella fallece en marzo del 2020, que también sentí su muerte, de hecho lloré su muerte el marzo 19-20 ya no recuerdo si fue el 19 o 20 de marzo, creo que fue el 20 de marzo del 2020, cuando ella dejó de... Pero no fue una muerte tan muerta, o sea, fue una desaparición física, pero ella pasó a un mejor lugar, digámoslo así. No es para... Yo ya lo he comentado que fue lo que pasó, hay un video sobre eso, de qué fue lo que pasó. Pero el hecho de sentir su desaparición física fue realmente bastante fuerte. Para ese momento, que fue en septiembre, si no me mal recuerdo, fue que había llegado ya sí, ya había llegado Sofía Esbarú. En ese sentido, para los de la Toleka, esto, lo que voy a comentar, jamás he dicho, jamás.
Pero para los de la Toleca, los causantes principales del fallecimiento de Barú de Erra fueron Robert y Gocia, por el tanto estrés que le metían a ella. Ellos realmente no miran desde el punto de vista astral, no miran. Realmente siento que los tagetianos, bueno, no tienen el sometimiento a estar viviendo en esta frecuencia de baja frecuencia que vivimos en el planeta. No pueden resistir tanto estrés. Y el alma, como manifiesta más rápido las cosas, dice, esta, esta vivencia ya no es compatible, ya miro que no voy a poder encontrar el camino de retorno a la fuente, vuelvo a empezar y ya. Eso es lo que dicen muchas almas y por eso es tan fácil fallecer. Desde fuera de la banda Van Allen, o sea, fuera del planeta es fácil fallecer. Pero también es fácil ser longevos y vivir 500, 800, 1000 años. Eso es fácil, ¿verdad? La manifestación allá es mucho más fuerte. Bueno, entonces pasa lo de Esbarú de Erra. Realmente todos no lograban comprenderlo, ¿verdad? No lograban asimilar lo que había pasado y tampoco lograban asimilar cómo expresárselo a Rebel y Gocia, de manera que no fueran a sentir ellos que fueran los culpables, aunque ellos sentían, los taijetianos sentían que ellos habían sido los culpables, pero necesitaron un tiempo para poder expresárselos y no hacerlos sentir culpables, porque ellos son pues muy cariñosos, muy afectuosos, saben que realmente no son unos culpables, o sea, cada quien toma sus decisiones por sí mismos, pero ellos sienten que a raíz de tanto estrés, de tanto trabajo acumulado, de tantas demandas, de tanta reunión, de tanto reunión para divulgar, para decir esto, para decir lo otro, fue a raíz de eso. No están mirando del lado astral, que el lado astral era que realmente se le estaba haciendo una descarga energética potente para engañar el alma y llegarle a engañar al punto de que Esbarú casi solo consumía agua con limón, que es algo que a mí me gusta consumir mucho. Para los que me conocen de mucho tiempo, pues sabrán eso. Bueno, entonces ya empiezan a decir que bueno, el elevados niveles de estrés provocan que tenga la persona pues hipertensión o tensión alta y eso después provoca el fallecimiento, un descontrol completo y fallecimiento. Bueno, pasó eso, eh, la, el contacto sigue con, con Sofía, ¿verdad? Sigue por un tiempo. Y en este caso también Sofía empieza a tener un poco de estrés, ¿verdad? Pero al tiempo eh, aparece Atena, pero Atena aparece casi simultáneamente con su mamá. Solamente que en el caso de Svaruder, mamá de Atena, ella ya no quiere saber nada del contacto con Robert y Gocia, ¿verdad? Ella sí tuvo contacto con ellos. De hecho, yo revisé varias líneas temporales, de las cuales en una de ellas, no sé en cuál de ellas, si la mamá de Atena es la que dio por finalizado todo el contacto, ¿verdad? Estuvo bastantes años, y pues soportó muchísimo estrés y fue llevando la situación hasta finalizar el contacto. Eso lo hizo una Esbarú. Otra Esbarú pasó otra situación y fue que el contacto se cortó, no porque hayan querido cortar, sino porque tanto pues llegaron personas, agentes del cabal, podríamos decirlo así, para decirlo de una manera suave, y pues tomaron
presos, cautivos, tanto Roel y Agosia. Y ahí se terminó el contacto para la comunicación con Esbarú, porque al estar ya cautivos, pues ya no pueden tener ningún tipo de contacto. Entonces, como su línea temporal ya fue, entonces no quiso volver a, a tener contacto con el Robert Ligosia de esta línea. Pero también está, no sé cuál de las dos es, ¿verdad? La que se agotó y cerró el ciclo, o la que perdió el contacto porque sus Robert Ligosia fueron apresados. No sé cuál de las dos es. Eh, de hecho, fue un poco extraño y difícil porque en el caso de la Gosia están esos tubos en donde se ponen sin inmersión. Fue realmente espantoso lo que pasó en esa línea, ¿verdad? Entonces, eh, igual ambas fueron líneas traumáticas para la Esbarú de cada línea. Bueno, volviendo a Atena, entonces Atena llega y Atena entonces empieza poco a poco a introducirse con Robert Ligosia para poderle dar descanso tanto a Neca como a Yassi. De hecho, Yassi se da bastante descanso, se va largo, se va lejos, es decir, se separa mucho de la comunicación para poder vivir ella su vida de niña. Pues, y en este caso, quien llevaba todo el estrés del contacto era Neca. Y vuelve a pasar lo mismo. Vamos a hacer eh, un resumen así, pero vamos a cortar porque realmente contar todo paso por paso es muy complejo y muy extenso, pero pasa lo mismo. Fallece Aneka. Eh, con Aneka, pues tuve la oportunidad de tener un contacto con ella mucho antes de fallecer, cuando todavía estaba de ella retomando el contacto. Y después tuve un segundo contacto con ella. Y cuando ella fallece, me dio mucho, digamos que pesar, mucha tristeza. De hecho, tuve que salir rápido de ese momento, porque su alma, aunque había salido su alma del cuerpo, seguía en la nave. Seguía queriendo y trabajar porque sentía que no era el tiempo todavía de irse, porque tenía mucho todavía por hacer. O sea, quedó todavía con estrés su alma y estaba todavía estresada su alma en la nave, buscando cómo continuar ayudando con la divulgación tajetiana. Realmente fue bastante triste y lamentable. Y, y bueno, buscaba hacer cierto, porque había una chica y creo que todavía está, no estoy seguro, no la volví a ver, la verdad, después de un tiempo. Eh, Había una chica que se llama Ana, si no mal recuerdo, eh, que tenían similar frecuencia. Entonces le transmitía eh, su, sus recuerdos a ella. A Neka le transmitía sus recuerdos a Ana, porque tenían similar frecuencia. Entonces estaba siendo como en cierto sentido invasiva. De hecho, sentía como que más bien quería entrar al cuerpo de Ana para seguir desde ahí transmitiéndole su conocimiento para que ella siguiera con la divulgación, eh, cosa que Ana no aceptó porque sentía que iba a ser la siguiente en la lista en fallecer. Entonces no tenía sentido. Entonces tenemos a Esbaru de Guerra fallecida, a Neka fallecida, a pues Ana que no quiere contacto. Ya está eh, Yassi, que estaba cansada del contacto. Atena pues era la que después retomó ella todo lo que demandaba el contacto, y pues su estrés fue también fue creciendo y habían tiempos que
dejaban de tener contacto para poder recuperarse, porque ese estrés realmente, la carga, tanto el contacto como sus puntos, su trabajo del día a día, pues hacía muy estresante y demandante la carga que tenían ellos para, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues ellos sentían bastante estrés, ¿verdad? Atena se quedó siendo la portavoz del contacto y por eso pasaban tiempo sin comunicarse para poderse recuperar. Y lo mismo Yassi, la Sofía. Después, para que descansara una, pues Yassi suplía, y así Atena un poco, y así otro poco. Ahora, todo esto, no solamente ellos tenían contacto también. Se hablaban con varios de los chicos que habían ahí, ¿verdad? Se tuvo contacto con Dorcalel, por ejemplo. Se tuvo contacto con otros chicos y con otras chicas también, para apoyarse, ¿verdad? Y no dejar toda la carga a Sofía, a Atena, en algún momento, pues antes a Neca, ¿verdad? No, pero ellos como familia, como amigos, como unidad, ¿verdad? Bueno, también ya en ese momento, pues fue cuando estuvo Allen y también y todo eso, pues como familia, no quieren muchísimo a Robert y a Gosia. Es un aprecio real, genuino, un cariño realmente muy fuerte que tienen por ellos. A todo esto, solo quiero hacer un apunte. Y es que desde el 2018 yo les comenté que el dragón tenía su mirada en ellos y que el dragón había hecho que en el 2016-2017 estuvo trabajando con ellos para hacer que toda la flota taijetiana se fuera y solo quedara la Toleca, y que estaban bajo ataque espiritual. Eso se lo mencioné en el 2018, en el 2019, en el 2020, ¿verdad? También mencioné varias veces que el dragón estaba infiltrándose en sus sociedades. Es decir, cuando hablo del dragón es tanto el dragón como todos sus ejércitos, pues se meten en personas, y empiezan a actuar por medio de personas, a irse infiltrando en sus sociedades. Ese aviso se los empecé a decir desde el 2018. Continué 2019, 2020, 2021, 2022. Se los he comentado muchísimas veces. Y pues yo entendí que no les interesaba, o que no le entendían o no les interesaba. Y en cierto sentido llegué a sentir un poco triste, pensando en que por muy tarjetianos y que tienen una ética diferente a la común de la Tierra, pero no dejan de ser más personas, también que necesitan un despertar espiritual. No lo tienen realmente, por mucho que mediten de una manera, no tienen realmente ese despertar espiritual, no miran espíritus, no miran cómo están siendo atacados y no entienden los mensajes que se les está diciendo, hasta que vienen bueno, realmente hasta el 2025 vienen a reaccionar y ver que de lo que les estaba diciendo desde el 2018, que sus sociedades estaban siendo infiltradas por el dragón y todo su principado, pues es decir, el dragón es que es todo el principado, vienen a darse cuenta que sí, que es real y que hay mucha gente contaminada y que hay infiltrados en cada una de sus sociedades, vegetiana, andariana, en todas, excepto, bueno, lógicamente los surmanos no se pueden infiltrar, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues, la divulgación de Robert Ligosia ha sido real. No se les ha dicho que ellos han tenido ese sentimiento, que a causa de la divulgación han fallecido personas que han amado mucho. Y, y por esa duda, por eso de que es parte de la vida, ellos han seguido con la divulgación, ¿verdad? Ellos han seguido divulgando.
en ese sentido. Entonces, cuando ya llega, de hecho la mamá de Atena muchas veces sirvió y ha servido de consejera, ¿verdad? Varú, la mamá de Atena. Y bueno, y llega Mario y mira esto, mira que falleció Aneca y ella lo interpreta como al haberse creado un poco más tiempo o al haberse creado en la Tierra algunos años, ella lo interpreta así. Bueno, que la divulgación le ha costado la vida a Svaru de Erla y a Aneca, y ha enfermado a muchas personas de las que tiene en su entorno. Entonces, ella ya tiene en su mente que ella no quiere estar en ese juego, que ella no quiere someterse a ese estrés que puede causar eh, Robert y Gosia. Entonces que ella va a llevar su divulgación y que solamente necesitaba pues que él, y fue un favor que pidió tanto Atena como Sofía, también Allen, y me estuvo de acuerdo en que dijeran que sí, que Mari, pues ella iba a divulgar iba a hacer una divulgación, iba a tener su canal, iba a decir lo que ella quisiera. Pensó hacerlo primero en español y luego en inglés, dado que Gosse Robert, era donde tenían una comunidad más grande, pero pues no se dio abasto de llevar dos canales, sino que prefirió hacer un solo canal. En ese sentido, pues pasó, ella empezó a hacer su divulgación, que es completamente, digamos que diferente. Agarraba un tema, lo desarrollaba y así, según desde su punto de vista, desde su enfoque. Y también muchas veces se sale eh, la experiencia como si fuera alguien que tiene más de la edad que tiene, pero también se sale muchas situaciones que son muy de la tierra, que son muy de niña criada de la tierra, de muy adolescente o jovencita criada en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso realmente viene a fortalecer lo que ella ha expresado, que se crió varios años en la tierra y pues estuvo sometida bajo lo que es la banda Van Allen, sabe y conoció lo que es el bullying, conoció lo que es el terror, el miedo, a ser encontradas, ha sufrido muchísimas cosas. De hecho, solo el hecho de haber perdido a su mamá fue una pérdida que la hizo madurar muchísimo y que le trajo muchísimo sufrimiento a su vida. Entonces tuvo que desarrollarse desde muy pequeña a base del dolor, y tiene temas que los trae y los toca como si fuera una humana más, y desde ahí es la parte de decir así de fuerte que decirles narcisistas a Robert y a Gosia, aparte de que se nota que fue alguien que estuvo viviendo en la tierra y que es de muy mala educación y que es una palabra muy fuerte para cualquier persona que está en la tierra, ella lo expresa así. Es realmente muy fuerte, golpea la manera de cómo ella lo enfoca, porque Robert y Gosia, los dos, dejaron su vida, dejaron todo lo que ellos eran, todo lo que ellos tenían, lo dejaron absolutamente todo para poder continuar con la divulgación. Se mudaron porque ya se les había avisado. De hecho, para ese momento cuando nos reunimos, ellos me dijeron, mira, vas a ver, tenemos algo que vamos a hacer. Y yo les dije, sí, ya más o menos sé. Necesitamos dar un salto cuántico. Entonces yo sabía que se iban a mudar.
precisamente en ese tiempo fue cuando ellos se mudaron a Finlandia, ¿verdad? Ellos, porque Barcelona iba a estar de espantoso, el sometimiento que iba a haber en Barcelona. Y ya se los habían dicho las chicas taijetianas que eso iba a pasar eso. Entonces ellos dejaron todo por continuar su divulgación, dejaron su trabajo, su casa, su apartamento, sus relaciones, su familia, absolutamente todo, por darle prioridad a esta divulgación, porque ellos sienten y siguen sintiendo que es algo que es de provecho y de mucho valor para toda la humanidad. Es algo que están dejando una huella. Y para ese entonces y para ahora, el dinero no ha sido realmente un factor determinante. Sí, para todos, como tanto para el que me escucha, como para ellos es necesario, porque hay que pagar facturas, hay que pagar casa, hay que pagar internet, hay que pagar plataformas, hay que pagar muchas cosas. Sí hay que pagar todo eso, claro, hay que pagar todo eso. Pero han llegado al punto que con tal cubran esos gastos, ellos continúan en la divulgación. También hay que comer, lógicamente, hay que comer. Entonces, es realmente muy, muy triste que se enfoque que ellos realmente han estado detrás del dinero, cuando no es así, ¿verdad? De hecho, Robert tuvo más de año y fracción teniendo un canal de alrededor de 180,000 personas sin monetizar. De ahí fue cuando, por eso hizo los canales pequeños. Y realmente YouTube es muy, pero muy poco lo que pagan. Y por otro lado, Egocia también tuvo mucho tiempo. Por ejemplo, el canal de inglés no lo había monetizado. Y después lo monetizó. Y hay muchísimo trabajo, muchísimo, que ella lo hace sin monetizar. Porque lo importante de ellos ha sido entregar el mensaje. Claro, hay que cubrir las necesidades, pero el mensaje para ellos es muy importante y ellos ponen mucho énfasis en el mensaje porque aman lo que están haciendo. Sienten que es algo importante para Taijeta, lo hicieron importante para ellos y sienten que es el legado de ellos para la humanidad. Y ellos lo están haciendo con mucho amor y con mucho cariño. Ellos lo están haciendo con todo su corazón, con toda su buena voluntad. Y el dinero realmente no es un elemento importante para ellos. Pero sí es necesario, sí es necesario. Y bueno, yo podría, por ejemplo, en mi caso, hasta en mayo, moneticé el canal después de tenerlo muchos años y podría mostrar. eh, este mes tengo 1,48 € creo. Realmente, ¿quién vive de eso? Pues es difícil. Por eso es que es importante los apoyos que dan por medio de membresías y esas cosas, pues, las donaciones, porque realmente de lo que es las visas de YouTube, realmente no se puede vivir con eso. Ahora, también hay algo que es importante en el caso de Mario, también su divulgación es real. Cuando el 21 de mayo dijo que se habían tomado eh, lo que es la Viera, que había lo que había pasado inmediatamente, fui a ver qué es lo que estaba pasando. Pedí permiso para ver y que se me mostrara. Y me llamó la atención que sí estaban las naves alrededor de la Viera, pero desde el astral yo entendí que si ellos miran el astral, ellos también tenían que verlo. Habían portales como
los usados como por ejemplo en Stargate, parecido a esos, o sea, son unos aparatos que hacen un portal redondo tecnológico, ¿verdad? Se usa electricidad para ello. Y se miraba cómo estaban siendo utilizados muchísimo desde el momento que ellos estaban pidiendo entrar a la Viera y no se les estaba permitiendo. Era lógico que estaban haciendo algún paso a algún otro lado, ¿verdad? Desde la Viera para sacar todo lo que necesitaran sacar. Podría ser que lo estaban sacando hacia una nave Tortan o lo estaban haciendo para sacarlo todo hacia la Antártida. Y por eso la amenaza, que yo creo que es más hacia la Antártida. Y por eso eh, el mensaje agresivo, amenazador, que no tenían el alcance de la Antártida. Porque si ellos llegaran a la Antártida se iban a dar cuenta de todo lo que habían sacado de la Viera, pues, ¿verdad? Entonces, recordemos que en el caso de los andromedanos, ese consejo tiene muchísimos años de estar. ¿Con quién creen que va a estar su lealtad? Su lealtad va a estar con el antiguo consejo que existía, pues. Y ahí se les preguntan, ¿han estado viendo si hay portales que estén pasando cosas? No, lógicamente les va a decir que no, ¿verdad? Pero sí, todavía, bueno, de hecho no volví a hacer. Solo fueron, no sé si una, dos o tres veces, no sé cuántas veces realmente. Y que se miraba que estaban sacando cosas, entrando y saliendo gente, entrando y saliendo personas y cosas, y objetos. Eso debían de verlo desde el astral, eso es lógico, se miraba. Así como pasaron la gente que fue, todos los, digamos que militares que fueron ahí, que estaban en la Viera, ellos pasaron por ahí. O sea, es lógico, lógico. No es que llegaron en naves, todo eso, no, esos pasaron por portales. Y, y creería que todavía siguen habiendo portales ahí. Bueno, equipos para hacer esos portales, claro. ¿Verdad? Entonces, eh, pues en ese sentido, creo que debería de, sí, de reconocerse un poco más. Fue muy fuerte de parte de Mario. Decirles narcisistas. Ellos han entregado su corazón, su vida, todo su tiempo, su esfuerzo, lo han entregado directa y concretamente a la divulgación. Y también ellos validaron su canal y la validaron a ella. Y, y aunque ella sienta ese sentimiento que podría decir que lo exportó de acá, no sabemos si dentro de su interior pudo haber albergado algún tipo de espíritu, como alguno que guarde rencor, por ejemplo. Porque desde la manera que escribe Narcisistas y cómo lo escribe, da la impresión de que hay un espíritu de esos ahí. Ahora, hablo de espíritus que son un tipo de espíritus inmundos que se alimenta desde la dimensión del alma. Eso lo tienes que ver realmente a nivel espiritual ya. eh, es ya realmente espiritualidad elevada. No toma posesión directamente del cuerpo, pero sí enfoca una característica a la persona. Y se siente que Mari siente ese como resentimiento, guarda ese recelo de que Esbarú, Derra y Aneca, y pues fallecieron a causa de la divulgación. Y que, digámoslo así, sus hermanas también se han enfermado mucho a causa de la divulgación. Y que muchos que han estado en torno a la divulgación se han enfermado también por tanto estrés. No lo mira que es desde el punto de vista astral, sino ella lo que mira es el estrés. En este momento, por ejemplo, cuando empieza todo este hate, ¿verdad? De que empieza que está infiltrada, que Mari no es la original, no es la auténtica y todo eso. Imagínense,
100.000 personas que están viendo eso, hay 1.000 personas, el 1% que pueda tener, que tiene alma real con algún espíritu fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace? Abren el portal hacia el lado de Mari, le tiran parásitos astrales, hacen drenaje energético, hacen cualquier cosa. ¿Y qué es lo que, cuál va a ser el resultado de Mari? Que va a sentirse sola, va a llorar mucho, va a bajar mucho su frecuencia espiritual, se va a enfermar, se siente deprimida, triste y todo eso. No lo miran desde el punto de vista astral. Ella solo siente que está triste, llora y llora y llora por todo lo que está pasando, pero realmente él tiene un componente espiritual, astral, muy fuerte. Ahora, hay algo que lo quiero mencionar para terminar, y es que, ¿quién tiene la razón? Hay algo que deben de entender también. A mí me extrañó mucho que hayan quitado y sacado a Mari en este caso, pues de la Toleca y todo esto que se pasó a la otra nave, pues ahí todavía con su familia, no, su cantidad de amigos, pues todavía eso no había nada raro en ese momento. Pero después que se pasó un acorazado, pues miro que se sigue el procedimiento estándar que también han usado muchas razas reptiles. Las razas reptiles espirituales, no físicas, bueno, también en las físicas, pero las espirituales, ¿qué es lo que hacen? Recuerden que las razas reptiles siempre, las espirituales, me refiero a las razas reptiles espirituales, que son completamente, no tienen, eh, se llama empatía. Por ejemplo, los miramos en los faraones. Tuvieran un nuevo faraón, mataban a todos los que estuvieran de la familia, eh, de la familia del anterior, del antiguo faraón, y aún mataban a diferentes o aislaban a diferentes personas que fueran afines al faraón para mantenerlo aislado. ¿Para qué? Para enfocar al faraón en su deber de faraón. Lo miramos en los griegos, en los reyes griegos, lo mismo. Lo miramos en los persas, lo mismo. Mataban a todos aún los generales más cercanos y todos los que habían llegado al poder. En este caso, al rey, y lo mismo. Miramos los babilonios, lo mismo. Porque los reptiles siempre han estado detrás del poder. ¿Verdad? Siempre, después de que derrocan uno, se pasan al otro bando. Y hacen el mismo procedimiento estándar. Aíslan siempre al rey, a la reina, a los reyes. Siempre los aíslan. Lo mismo los faraones, a los emperadores, hacen lo mismo, los aíslan para que poder enfocarse, ¿verdad? Entonces, me llamó muchísimo la atención eso, ¿verdad? De hecho, hasta llegué a pensar, ¿será que están siendo contaminados por espíritus reptiles? ¿Verdad? ¿Será que está pasando eso? Pero también es una operación estándar militar, ¿verdad? Para poder hacer que la reina se enfoque y sea la reina de toda una sociedad o la madre de toda una sociedad, necesitan aislarla, ¿verdad? Entonces, pero ese aislamiento lleva consigo soledad, sentimiento de abandono, tristeza y un sentimiento de que tiene que acogerlos a todos como hijos. Lo que recomendaría en este caso es que en algún momento se habló y de poner guardia surma, de poner quien quisiera apoyar a Mari para que estuviera con ella. Yo recomendaría que los surma miraran tanto su alto mando como las personas que se acercan y ver que no haya ninguna infiltración reptil espiritual. Infiltración espiritual.
almas reptiles, espíritus reptiles y dentro de, en este caso, de sus altos mandos y de todos los cercanos, ¿verdad? Porque son espíritus. En cualquier momento pueden buscar alguna similitud de frecuencia y puede entrar en un cuerpo humano. Eso es sencillo. Haciendo contratos espirituales, eso es sencillo. Se mira en espiritualidad. En espiritualidad eso es sencillo. Lamentablemente, entiendo que ni siquiera ellos tampoco tienen acceso a aprender la espiritualidad porque cometen errores tan garrafales a nivel espiritual y no se protegen como deben de protegerse. Realmente miro que son personas que también están dormidas, aunque tengan más tecnología y sean más humanos, siguen estando dormidos espiritualmente muchos. Entonces, en ese sentido, sí le recomendaría a la reina Mari que tuviera al menos unas dos personas, Surma, que le estén apoyando permanentemente, ¿verdad? O sea, que se puedan rotar, claro, lógicamente. Que hagan guardias para que no solamente vigilen en el tiempo que está despierta, sino también y principalmente en el sueño, ¿verdad? Para que no estén haciendo ataques astrales y espirituales por medio de la energía que se está llevando por todo este tema que ha estado pasando en este momento. Alguien me comentaba y me preguntaba, ¿quién tiene la razón? Me decía, ¿quién tiene la razón? Es que si lo vemos desde un punto de vista un poco más elevado, podría decir que habría que ver los parámetros de la razón. Que Mari está haciendo la divulgación, sí, es verdad. Que tomaron la oportunidad de hacer lo que hicieron con los Etortan y que están ahora resguardando la tierra, sí. De hecho, yo en el 2018 hice un video del futuro próximo para la humanidad. Se llamaba una serie de videos y yo comentaba cómo los Surma y cómo los taijetianos eran los que ayudaban a, entre comillas, liberar un poco, ¿verdad? Y combatían en contra de algunos grises, pues. Yo mismo lo mencioné en el 2018 y gracias a Dios tuve la oportunidad de poder verlo. Prácticamente casi 7 años después. Entonces sí, eso pasó. De hecho ya lo había predicho hace 7 años. Eh, y que lo de las noticias espaciales son fake, no, son reales. Esas son reales. Que Robert Ligos está mintiendo, no, no está mintiendo. La diferencia es, no es lo mismo hacer una divulgación de un grupo de 26, 27, 28 personas que están en una nave, se miran todos como familia, que han estado años en ese proceso y que se han estado comunicando con ellos por muchísimos años, a las nuevas condiciones que están ahora. No es lo mismo. De hecho, por eso Mari quiso ser independiente y no comunicarse con ellos, para no tener ningún tipo de influencia, para que su divulgación es la divulgación de ella y la información que ellos dan es la información que ellos dan. Entonces, la información de Robert Ligosia está equivocada, no. El punto de vista de todas las personas que estuvieron hablando y trabajando con ellos. ¿Que Mari tiene otro punto de vista? Sí, ella tiene otro punto de vista. ¿Que no es el mismo? No, no lo es. Y ¿qué podría decir de toda esta situación de pues, ¿a quién le creo? Bueno, realmente le creo a los dos. O sea, no hay pero no está infiltrada eso sí, no está infiltrada la divulgación de Mari. Es Mari quien está divulgando a ella, directamente ella. No es otra Mari. Lo que sí es que Mari siempre ha sido diferente a NECA,
a Esbarú de Erla, a Sofía, a Atena, porque han vivido y han tenido condiciones completamente diferentes a las que ha tenido Mario. Entonces son divulgaciones completamente diferentes. Y el que quiera tener oídos para oír, que oiga, y el que quiera tener ojos para ver, que vea y observe. El mundo espiritual, cuando te metes con el mundo espiritual como se han metido sin saber ni darse cuenta, porque están haciendo en teoría una divulgación de conciencia, pero están tocando la parte espiritual. Y el mundo espiritual, si no te das cuenta de lo que estás haciendo, te va a golpear. Y lo está golpeando a ambos. Lo está golpeando y está golpeando también a las personas que están en ambos mundos, tanto en el de Gosia como en el de Robert, como el de Mari. Y, y los golpes son fuertes y vienen desde el mundo espiritual, desde el astral. En ese sentido, el mundo espiritual siempre va a responder. Cuando tú te metes con ellos, ellos van a responder. Y van a responder de la manera que menos te imaginas. Con esto, pues, quiero comentarles que me alegra mucho saludarles. Les envío un fuerte abrazo a la distancia. Concluyo en que quiero muchísimo a Mari. Tengo mucho aprecio por ella, muchísimo aprecio, cariño. Y lamento la situación de soledad en la que tiene y la situación de soledad que está. Pero es lo que se necesita para ser la reina. Así como quiero muchísimo a Gosia, le tengo mucho aprecio a Robert. Son muy buenas personas. Confío y creo en ellos, pero en cuanto a que está infiltrado, en cuanto que no es Mari la que está haciendo esta divulgación, eso sí no es cierto, es ella. Mari es la que hace la divulgación. Solamente que al no ser las mismas condiciones las que estaban con las que ellos tuvieron cuando estaba todo pacífico en la Toleca, claro, hay mucha diferencia, ¿verdad? Me alegra saludarles a todos. Deseo de todo corazón que el Altísimo los bendiga. Un gran abrazo a la distancia a todos. Chao.